Hola, mi nombre es Clavel Sánchez y soy de República Dominicana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, la aplicación del código en América Latina. En estas diapositivas vamos a ver lo siguiente: el estatus del código en el 2011. En el año 2011 se hizo un levantamiento del código y veremos cuál es la situación en ese momento de la aplicación. También veremos un reporte mundial del código que se hizo en el año 2020. Pero de ese reporte mundial veremos específicamente la situación de América Latina. El estatus en los países de América Latina hace 10 años, cuando el código cumplió 30 años, vemos cómo estaba la situación legal, el marco legal en los diferentes países. Ustedes pueden observar cada uno de los países de América Latina, cuáles de ellos tenían reglamentación y en qué categoría estaba según el Centro de Documentación del Código. Por ejemplo, vemos cómo República Dominicana tiene una categoría 1 en ese momento y sí tiene reglamentación. Así vemos si cada uno de los países también dentro del código tienen sanciones o no aplicadas. Y además, ¿cuándo se hizo el último monitoreo del código? En esta diapositiva, nosotros observamos las diferentes categorías que van del 1 al 4, siendo la categoría 1 la más cercana al código internacional. La clasificación de las medidas en este reporte del año 2020 del estatus del código, nosotros observamos también que había un total de 136 países para un 70% de los 194 países revisados que han adoptado medidas legales para implementar el código, alguna medida legal. De estos, 25 cuentan con medidas que son sustancialmente alineados con el código, que están más cerca del código. Otros 42 tienen medidas que están moderadamente alineados. 69 han incluido algunas disposiciones, mientras que 58 no tienen ninguna medida legal. De esos 194 países, vemos que el 70% cuenta con alguna adopción de alguna de las medidas del código. ¿Cómo clasificaron las medidas legales? En cuanto al alcance de productos cubiertos en la legislación, solo 31 países en el mundo tienen medidas legales que cubren toda la amplitud de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Incluyen productos lácteos destinados para su uso hasta los 36 meses. Nosotros observamos también en esta diapositiva que específicamente para América Latina vemos cómo, en qué año, en qué fecha se prepararon esas medidas y cuál es el estado legal del código a esa fecha. Por ejemplo, nosotros vemos que Cuba no tiene ninguna medida legal porque propiamente el sistema en Cuba incluye lo que es el monitoreo al código internacional y que debe cumplir con las disposiciones del mismo. En Guatemala, por ejemplo, en el año de 1983 se tomaron medidas, que fue una ley muy moderadamente alineada al Código Internacional. En el Paraguay, por ejemplo, en el 1999,
existen algunas medidas que se incluyen del código. Y así observamos cómo hay países, muy pocos, que no tienen medidas legales, pero que otros tienen medidas moderadas, y solo dos de ellos, que son Panamá y Brasil, vemos, según este reporte, que tienen medidas sustancialmente alineadas al código. En esta gráfica vemos cómo está América, ¿verdad? Dentro de América vamos a ver América Central, América del Sur y el Caribe. Y vemos, según la gráfica, las sombreadas de rosado intenso, cómo están sustancialmente alineadas al código, y las que están más de gris, por ejemplo, que no tienen medidas legales con relación al código. El mercadeo de sucedáneos de la leche materna y la implementación en los países, ¿verdad?, a nivel nacional del código, y en ese reporte del 2020, nosotros revisamos la puntuación que se trabajó para la situación del código en esas medidas. Y hubo algoritmos desarrollados para su uso con una lista de verificación de la OMS, UNICEF y de IPFAM. Esas medidas nacionales se califican en términos de qué tan bien reflejan las recomendaciones formuladas en el código. A cada disposición del código se le asigna un valor en puntos, y con el total de todos los puntos se suman 100. Y esas disposiciones se dividen en 7 grupos. A cada una de ellas se le da una puntuación con el número máximo de puntos posible en cada grupo, como vamos a mostrar en la tabla siguiente. Aquí está, por ejemplo, que el alcance se le dan 20 puntos. Al seguimiento y ejecución 10 puntos. Al material informativo y educación sobre educación en lactancia materna, se le dan 10 puntos. O sea, se agregan 20 puntos, se le dan 20 puntos a la promoción al público en general. Y también 10 puntos para la promoción en establecimientos sanitarios. 15 puntos al compromiso con los trabajadores y los sistemas de salud, y al etiquetado 15 puntos, para un total de 100 puntos. Observan ustedes cuáles son los renglones que tienen mayor puntuación en las medidas, que es el alcance del código, a cuáles productos alcanza el código, y además a la promoción al público general. Según ese informe del año 2020, solo 2 países, como les dije anteriormente, alcanzaron esa categoría de sustancialmente alineado con el código, y 9 de ellos moderadamente alineado con el código. Me refiero a los países de América Latina. El resto, 9, tienen alguna medida o no tienen medida, no tienen ninguna medida. Fíjense la situación que se presenta para América Latina. Solo 2, repito, de los países de América Latina están sustancialmente alineados con el código. La verdad es que esos países han tenido un proceso. Cada país ha tenido su historia, cada país debe contar su propia historia, porque aunque han existido elementos comunes, la movilización para alcanzar una ley o para alcanzar alguna medida acorde con el código ha sido intensamente trabajada y ha sido una lucha dada por cada uno de los países. La categoría de moderada, por ejemplo, merece un análisis particular en cada país. ¿Cómo los países alcanzaron esta categoría?
teniendo en cuenta ese aprendizaje del grupo, de los grupos IDFAN, y cómo se trabajaron los proyectos, la defensoría, la vigilancia y el monitoreo del código. Ha sido un ir y venir, porque se han encontrado en algunos lugares muchas dificultades y cómo se han levantado para continuar luchando por la aplicación del Código Internacional. Nosotros tenemos esperanza y lo que no debemos es perder las esperanzas, sobre todo en generaciones como ustedes, que son las que sabemos que van a seguir trabajando por el bienestar de la niñez y de las madres, de las familias de nuestros países en América Latina. Por eso me gustó tanto este mensaje de San Juan Bosco que dice: entre vosotros, jóvenes, es donde me encuentro bien. Muchísimas gracias por su atención.